Bien, yo siempre digo, el agua pues yo lo considero al planeta Tierra como un ser vivo. Entonces yo considero al agua como su sangre. Y si nosotros contaminamos la sangre o la usamos inadecuadamente, vamos a enfermar nuestro planeta. Y está pasando, ¿no?, en nuestro mundo, y en el área pesquera no deja de ser también, y vemos como nuestras costas, nuestros centros de afloramientos pesqueros, ¿no?, Paita, Chimbote, Callao, Pisco, Hilo, son zonas que antes eran son zonas de afloramiento, son zonas riquísimas en cambios de los nutrientes, y son las zonas de la producción primaria y secundaria, donde justamente es el desarrollo del anchoveta, ¿no? Entonces, zonas un poco contaminadas, son las más importantes contaminadas, y que están muy cerca pues de la costa, ¿no? Bien, pero la idea es pues justamente no lamentarnos, sino tratar de plantear cosas que pueden dar resultados, avances. Entonces, he tratado de plantear, ya todos conocemos todo lo que es el recorrido que tiene el agua, desde que es evaporado, ya sea en todas las superficies de agua. Ya sabemos que el planeta Tierra tiene principalmente, contenido es agua, y ese tiene un ciclo, pues, ¿no? Un ciclo de evaporación, luego condensación en las montañas, formación de hielo, etcétera, las lluvias, la formación de los ríos, lagunas, etcétera, y ese ciclo se repite, ¿no? El asunto es que el planeta Tierra está siendo bastante copado por los habitantes, nosotros los seres humanos, y estamos cada vez contaminando más. Y el asunto, lo único que crece o que aumenta en población es la población humana, ¿no? Entonces, si no hacemos algo siempre va a haber poco de utilización no adecuada, etcétera, pero debemos minimizar eso, o sea, hacer un trabajo de conciencia para minimizar ese impacto y seguir desarrollándonos. O sea, nosotros vamos a necesitar consumir alimentos, y por más que se diga que lo orgánico es lo ideal, puede ser ideal, pero si nosotros no usamos tecnología, no vamos a poder alimentar a toda la población. Esa es la verdad. Entonces siempre vamos a tener que trabajar con la tecnología, desarrollar la tecnología para poder trabajar eso. El recurso natural es finito, mañana más tarde podemos tener problemas. Estratégico y vulnerable, esencial para sostener la vida, base para el desarrollo económico, es insustituible para la sostenibilidad ambiental del Perú. En este caso estamos hablando de nuestro país. El agua es esencial para la vida de los peces. Hay que enfocar el tema. Los peces, cuando digo peces, no solamente hablo de peces, sino crustáceos, todo lo que son pues de los recursos, ya sea marinos o dulceacuícolas de las zonas del agua continental. Es el elemento que suministra o sostiene todas sus necesidades, especialmente aquellas de respirar, nutrirse, reproducirse y crecer. Las características, una buena agua es aquella que tiene pues un buen contenido de oxígeno, y eso hay que cuidarlo. Por eso es que las zonas altoandinas, nosotros aprovechamos, obvio si no ha sido contaminado, la trucha es un recurso muy interesante para desarrollar. Nosotros debemos tener toda la sierra copada con producción de trucha, ¿no? Cultivos de trucha, ¿por qué? Porque tenemos la producción de harina de pescado, que es la fuente más importante de alimento para producir los alimentos para trucha. Ya saben que la harina y el aceite de pescado son los elementos más importantes dentro de la dieta alimentaria, y ya saben, la trucha es un animal carnívoro. Entonces, deberíamos, así como lo hace Chile, Chile es salmón en los estuarios, en las zonas cercanas al mar, con sus jaulas flotantes,
se ha desarrollado el salmón y es una potencia mundial de producción de salmón. Eso podemos hacer. En ese campo a soy horas de lucha, porque en la selva tenemos otros potenciales interesantísimos que también muchos decimos espejos de agua que podríamos trabajar. Entonces, ¿cómo es que nosotros observamos cómo caracterizamos una buena calidad de agua cuando tiene un contenido alto de oxígeno? ¿Y por qué? Porque es esencial para la respiración. El oxígeno es también necesario para la desagregación de la materia orgánica muerta, o sea, hay zonas de afloramiento que comencé a conversarles de los que son estas zonas que ahora están un poquito delicadas, ¿no? Y bueno, ahora cuando yo hablo de esas zonas, por ejemplo, no está pegada, pues está un poquito más allá, pero va llegando, pues no, los desagües, etc. Está más allá, o sea, se está cuidando esas 5 millas marinas donde hay ese cambio, y esas son las zonas más importantes y las que están más golpeadas, ¿no? Se puede decir. El agua, ya saben ustedes, todos los que somos, bueno, medios agrónomos o de las universidades de formación natural o de naturaleza, sabemos que tiene un pH, una característica que tiene, que es el grado de acidez, que puede ser pues pH alcalino, un pH ácido, un pH neutro. Ya saben que la sangre nuestra tiene un pH de 7.4, o sea, la importancia que tiene el agua. Ese es 7.4, la leche es 6 puntos y pico. Yo soy ingeniero en alimentos también, o sea, tengo una maestría en alimentos, pero más o menos para que vean la importancia que tiene el pH en alimentación, ¿no? Los valores varían de 0 a 14, el valor neutro es el pH 7, ¿no? Y esto es interesante porque las características que tiene un ambiente, un estanque, por ejemplo, hablemos del estanque, va a estar influenciado por esto, la lluvia, el sol, el cielo cubierto, o sea, influye en la caracterización de lo que es el contenido de oxígeno, CO2. Van a ver ustedes que las especies comienzan a defecar, comienzan a cambiar, pero todos estos factores son también contribuyentes, y el terreno, o sea, cómo manejamos los alimentos que se comienzan a sentar en la base, comienzan a cambiar las condiciones. O si no hacemos un buen filtrado de esa agua, pues un buen reciclaje para que podamos mantener esa agua muy buena y podamos, si es necesario, vertirla al río nuevamente para que siga su trabajo, ¿no? Siga pasando por los capilares o las venas del planeta Tierra, ¿no? Vamos viéndolo en otras áreas. Bien, un poquito hablando de qué caracteriza a la acuicultura, el país privilegiado por su oferta hídrica. Somos uno de los países más importantes en el mundo, como dispone de un volumen anual de promedio de 2 millones de metros cúbicos de agua, ubicándose 2046, 200 millones de metros cúbicos de agua, ubicándose entre los 20 países más ricos en el mundo. Todos sabemos que tenemos costa, tenemos sierra y tenemos selva. Y cada una de ellas tiene características interesantísimas. Yo me acuerdo antes cuando hablaban de la costa y decían, el país es desértico, no se puede hacer nada, no sé. Pero hay otros que no, dicen, no, esa costa es interesantísima, ¿no? Es una costa con una temperatura, un promedio de temperatura casi constante, que no llueve. Agregando el agua en el momento preciso para que puedas hacer una langosta excelente y así puedas manejar y puedes tener reservorios, puedes hacer ustedes todos son miembros de sus riegos por goteo y podrán desarrollar pues toda la cosa, ¿no? Israel, países que tienen toda la tecnología para que podamos hacerlo y tienen somos
Pacífico es nuestro lugar donde todos estamos, pero donde podemos hacer muchas cosas muy interesantes. Ustedes nos enseñamos ahorita a poder hacer maravillas en esta costa que está ahí, no nos molesta la lluvia, ¿no? Pero a veces dice, el hombre siempre busca, bajo las condiciones en que se encuentra, bueno, trata de aprovechar lo bueno y trata de atenuar lo que nos hace daño, minimizar su acción, ¿no? Ese es y acá se hace un agregado de cuáles son esos niveles, o sea, la población, la superficie en kilómetros, la disponibilidad de agua que dan cada uno de ellos. Y como les digo, el agua va a ser un problema que ya la FAO estará planteando. O sea, lo interesante es que la fuente de proteína más importante y que tiene mayor conversión, o sea, no la vaca, no el pollo, no el cerdo, no es el pez que tiene mejor conversión al nivel incremento de peso. Entonces ahí está la solución de uno de los problemas importantes de la seguridad alimentaria mundial. Entonces el agua va a ser parte de ese desarrollo de la seguridad mundial. La desigual distribución espacial del agua y su variabilidad estacional determinan diferencias significativas en la disponibilidad del recurso. Extrema aridez en la vertiente del Pacífico Sur, estrés moderado en el Pacífico Norte, abundancia en la vertiente atlántica. Esto determina que la vertiente del Pacífico posee grandes limitaciones en la disponibilidad del recurso hídrico, por lo que en esta vertiente se genera la mayor cantidad de conflictos de acceso al agua. Estaba conversando con mi ingeniero Mauro Cruz y le hablamos de la problemática de poder trabajar en equipo. O sea, no solamente nosotros tenemos, bueno, nos han capacitado, somos los profesionales, somos supuestamente los que tenemos que dar la parte técnica y poder solucionar los problemas. Y tenemos inteligencia, pues no es que no nosotros como tal, sino que hemos estudiado, hemos desarrollado cada uno de, por ejemplo, el colegio de ingenieros para poder tener la masa más preparada para poder solucionar los problemas. Pero a veces no podemos hacerlo porque hay de repente los docentes que forman parte de toda esta problemática, como son los mismos, las comunidades o las otras áreas, nos hacen que o el Estado o los empresarios etcétera, no hay un liderazgo que permita esa reunión de trabajo, y ese es un reto que hay que afrontarlo. O sea, alguien tiene que entrar en eso, ¿no? Acá, acá hablamos sobre las lagunas, en explotación, en estudio, el resto. O sea, en otras palabras, tenemos para hacerlo uno de los primeros a nivel mundial en el desarrollo de todo este campo de la agricultura que estoy hablando. Que hay cantidad de agua suficiente, recursos en la sierra, en la selva, en la costa, y nosotros tenemos el Mar de Grau, que es una defensa también interesante. O sea, ahí y de ahí es donde se cultiva la mayor cantidad, como es el caso de la concha de Baní. En los estuarios se cultivan los langostinos, y ustedes saben que la producción principal de langostino es de
acuícola. La acuicultura en nuestro país tiene escaso nivel de desarrollo. Si nosotros nos comparamos con otras partes del mundo, inclusive Latinoamérica, Brasil tiene un pinche fuertísimo a todo lo que es el cultivo ahí del Estado, que está financiando. Tal vez no tengo el dato por ver, pero si nosotros financiamos como 10, ellos están financiando como 1000. O sea, le están apostando por lo que es la agricultura. Ya saben que es un país grande, es un país que tiene tantos campos de acción y se está desarrollando bien. Dice, están cultivando pocas especies, ¿no? Hay áreas, estas son las áreas otorgadas. Es mínima la cantidad de lo que nosotros, de todo el tenor de agua que podríamos estar trabajando. Los cultivos más detallados es la concha abanico, la langostina. Y aquí es justamente lo que decíamos, ¿no? La eficiencia que tiene la conversión de carne de pescado y eso no es nada, ¿no? Porque ahorita la cobia, hay otras especies que se están investigando, ¿no? Y ya están llegando a una relación, pero interesantísimo, uno a uno, inclusive la misma trucha, hay gente allá en Puno que ya está con una alimentación porque son alimentos balanceados, son especiales, bueno, y ya saben que eso es para diferentes etapas del crecimiento, ¿no? Alevinos, juveniles, el engorde, los alimentos son diferentes para según el tipo de etapa. Entonces, ya están consiguiendo muy interesantes alimentos para esa conversión. Como decía, un pollo, 2 de alimentos, o sea, el chancho 3.5. Entonces estamos viendo que la orientación va hacia el pescado, y ustedes saben que el pescado tiene unas características especiales, o sea, son especies que tú puedes manejar, especies magras, con ácidos grasos insaturados, ¿no? Como dicen las famosas, ¿cómo se llaman estas? Omegas, ¿no? Entonces, apuntemos para eso, ¿no? Eso es una realidad que podemos trabajar. Así. Y lo interesante, vamos a ver. Perú tiene en sus 3 regiones naturales una población de bajos ingresos. Tenemos gente pobre, tenemos subempleada, pero también el principal productor y exportador de harina de pescado. Somos el principal productor y exportador de harina de pescado, que es el alimento más harina y aceite. Porque el aceite es importantísimo también. Fuente de proteína y ácidos grasos, pues, y es el aceite para el engorde de animales y cultivo de peces. Cuando hablo de cultivo, hablo de todo, o sea, todo lo que son recursos. Además, Perú posee el espejo de agua sin utilizar y su aprovechamiento pudiera el agua. Lo que pasa es que cuando nosotros usamos agua, los usamos en diferentes formas, pero la agricultura es un mínimo de daño que podríamos hacer comparativamente con otros tipos de industrias, ¿no? La FAO, las Naciones Unidas dicen, no, si es sostenible usar como la agricultura como base para el desarrollo, vale la pena. Entonces, es una alternativa interesante. ¿Qué especies en el norte? Un poquito para ponerlos en autos: cultivos de langostinos, cultivos de concha abanico, cultivos de tilapia, cultivos de macroalgas, cultivos de peces amazónicos, cultivos de trucha. Esto que ven ustedes aquí, cada vez la despensa de pescado en las mesas, en la comercialización de productos, cada vez antes era la despensa, principalmente era la captura de peces. Ya podemos decir que ya estamos a la par. O sea, hay de parte de la agricultura y de parte de la captura. O sea, ya estamos casi iguales, la despensa. Los que somos más de edad sabemos que cuando íbamos a los mercados, a BEA, etc.,
cantidades de tilapia, sean trucha, ovas, etcétera, que nada raro es que ya haya ciertas enfermedades que bueno, no se ha detectado, no se han visto, no se han publicado, ¿no? Pero bueno, es un potencial que se puede dar. Aquí este es un equipo de recirculación de aguas, o sea, es una recomendación que se da como sistema de recirculación de agua. El agua se toma, eliminación de los patógenos, o sea, unidad de cultivo, extracción de residuos sólidos, filtrado. Entonces, esta es una recomendación, ¿cómo deberíamos trabajar? En los estanques, en los lugares de cultivo, la oxigenación, y eso se repite. Los métodos de agricultura integrada permiten producir biomasa adicional a otros usos sin suponer un gasto añadido, ¿no? Este investigador Paul y compañeros, lo que permitirá aprovechar el residuo generado de las instalaciones de piscifactoría, conociendo por tanto un mejor aprovechamiento de recursos acuáticos y mejorar el comportamiento ambiental de los emplazamientos de agricultura, aumentando su sustentabilidad. O sea, lo que buscamos es que siempre, o sea, cuidar lo que trabajamos, lo que nuestras aguas que hemos usado, la trabajemos bien, y cuando ya no la vamos a usar, pues se puedan llevar sin problemas, inclusive la parte de excretas que podrían haber se puedan aprovechar. Ya saben, la producción primaria, simulación, ya saben ustedes que cuando hablamos de acuicultura, hablamos de acuicultura intensiva, extensiva y semi-intensiva, ¿no? Son formas de producción más intensa y bueno, con las lagunas mismas, etc. Estas son los impactos ambientales. Hay un chileno, Bushman Alejandro, que ha desarrollado bastante bien este tema y nos habla acerca de pues, los recursos, el impacto ambiental en los recursos, agua, tierra, alimentos, energía, material de construcción, químicos. Los procesos de agricultura pues, producen desechos, materia orgánica, nutrientes disueltos, fármacos, químicos, parásitos, microorganismos, pérdida de individuos reproductivos, ¿no? Y esto pues trae consigo una serie de problemas que pueden dar. Entonces, yo he querido incluir también, ¿no? La agricultura no es que todo sea pues interesante, tiene sus problemitas, pero que se pueden controlar, que no son grandes y que, como hemos visto anteriormente, la parte del buen manejo y recirculación del agua pues va a permitir que siempre no haya contaminación. Transferencia de enfermedades y efectos en la flora, fauna silvestre, este es uno de los problemitas que a veces me acuerdo en la época tilapias se estaban ingresando y no quería que ingrese tilapia a la zona de la selva, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, tenemos hasta la selva
desechos y contaminan, ¿no? Más allá, y siendo tan sencillo limpiar o guardar o llevarlo a otro lugar sin contaminar. Entonces, es común ver pues en las playas, en los lugares, en botellas, plásticos, etcétera. Es una serie de cosas que lo que hacen es contaminar. ¿Qué les cuesta si nosotros somos tan hábiles, inteligentes? El ser humano es inteligente y sabe que todas esas cosas son nocivas para la vida en esos lugares. La agricultura no solo produce efectos ambientales por los procesos de materia orgánica y química que se libera para el ambiente, sino también por los mismos organismos de cultivos escapan, como que estaba diciendo. Además, estos pueden ser un reservorio de patógenos que afectan otras especies silvestres. Entonces, es el potencial posible, lo malo que pueda haber, ¿no? Pero obvio, hay que cuidar que no solamente sean una especie natural, o sea, las que son importadas supuestamente están bien trabajadas, pero bueno, son los potenciales que se pueden dar y también pueden afectar a otras especies como aves, peces, otros mamíferos, mamíferos, etc. Hay un concepto de huella ecológica que está relacionado con todo esto. Este término se refiere al requerimiento de espacio tanto de agua como de tierra necesario para poder dar recursos, servicios y energía a un área productiva determinada. Vamos viendo nuestra situación, cómo estamos, cómo contaminamos, nuestras ciudades crecen. Que yo sepa, nosotros no tratamos el agua de desechos, no la vertimos a nuestro río nuevamente. Otros países sí lo hacen. Acá nosotros vemos que no llega al mar y ese es la defensa del lugar. Toda la zona costera, pues a veces ya no hay recursos. Que tratamos de bañarnos en lugares que no están contaminados. Por ahí si nos ponemos un cangrejo que está, depende del estómago, está contaminado, bueno, está fresco, está bien, se puede comer, está bien, pero bueno, está inmediatamente, como tiene sus desagües saliendo del estómago ahí mismo, es fuerte para la persona que lo consume. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque esa especie se alimenta de las zonas que están cerca de la costa, son costeras, ¿no? En las piedras, está. La contaminación de agua causada por las actividades humanas se hace cada vez más frecuente y generalizada, provocando disminución de volumen utilizado. Las autoridades han dado, hay leyes para el desarrollo de la acuicultura. O sea, se está trabajando para que el Estado ha dictado una serie del desarrollo de la acuicultura hasta el 2021. Hay todo un trabajo, apuntalamiento, ¿no? Pero como leyes, ¿no? A veces la parte económica no la dan y ahí tibiecito se va caminando. Algunos sectores privados se están invirtiendo, pero no hay un apoyo decidido de parte del Estado en apuntalar este campo, ¿no? Como sí lo tiene Brasil. Brasil sí es decidido, o sea, es solución al problema de la alimentación y al desarrollo de sus comunidades. El Zafra se llama, un proyecto Zafra. Pero acá nosotros estamos viendo que hay trabajos en las comunidades. Yo sé gente que va a trabajar, a poner sus granjas o sus granjas, queriendo hacer en las comunidades. A veces tiene problemas con los mismos comunidades, no les dejan. Porque por ejemplo, en las granjas estas que hay de truchas, en las lagunas, procesos de tablas, vamos a trabajar en convenio, no, cómo es, cuánto vas a invertir, o sea, hay toda una tira y afloje para una negociación, tienes que hacer para poder tú invertir, o sea, la cosa no es tan sencilla. Entonces, ahí hay un reto que se necesita trabajar. Esta es una última. La acuicultura bien llevada, usando adecuadamente el agua, puede dar
solución al problema, algunos de los problemas vitales: seguridad alimentaria, económicamente pueden desarrollarse, y la parte de empleo, ¿no? Que es y estamos hablando de costa, sierra y selva, y con todo lo demás que es la agricultura y es un trabajo mancomunado, porque ahora si usted conoce lo que son las buenas prácticas agrícolas, el Global Gap, lo que es ya un mayor respeto al campesino, es darle su lugar, que es un buen lugar de trabajo, ¿no? Entonces ya hasta tiene sus buenos baños, ¿no? Lugares donde puedan lavar, o sea, ya hay todo un esquema que permite, que exige, o sea, eso no nace de aquí, o sea, no es que yo, acá los empresarios algunos por supuesto que sí, ¿no? Pero eso ha nacido como consecuencia de una exigencia de Europa para que nosotros podamos exportar nuestros productos hortofrutícolas. Y se está dando, o sea, ustedes entren a YouTube o esos lugares, van a encontrar empresas que ya están trabajando en mango, en una serie de productos que son ejemplos. Y un país que está bien bonito, de verdad, que da gusto verlo, es Colombia. Colombia está trabajando muy bien todo lo que es la parte agrícola, todo lo que es el campo de desarrollo. Entonces, para terminar, ¿no? Esto es algo de la comunidad, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. El desarrollo sustentable es el desarrollo que asegura las necesidades del presente y comprometer las capacidades de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades. Hay que trabajar de tal manera que nuestras necesidades sean aprovechadas, pero también pensando en el futuro. Y lo que dice acá, pues, estos proyectos sean la agricultura viable, económica, educativa, social, soportable, cuida el medio ambiente, es una cosita, pero hay que solucionarlo, y esto nos permite una sustentabilidad. Eso es más o menos lo que quería compartir con ustedes sobre lo que es cómo la agricultura y el agua, ¿no? Están juntos. Y trabajemos juntos, pues, todos los campos, y vamos a poder crecer como país. Daremos nuestros granitos de arena cada uno en su campo y podamos ser fuertes. Ok, gracias. Agradeciendo la participación del doctor. La verdad que nos enorgullece a nosotros tenerlo presente. Si hubiera alguna interrogante de parte de los asistentes, en representación del capítulo